Cuando mi esposo y yo compramos la casa, hace unos 3 años, pensé que habíamos tenido suerte. No era la primera vez que me mudaba, y siempre me consideré una persona bastante escéptica. Podía disfrutar una buena película paranormal, pero cuando trataban de venderme esas cosas como reales, algo en mi cerebro automáticamente lo rechazaba. Pero con esta casa, ese pensamiento cambió, y es que hay algo que la volvía diferente. Y lo digo con toda la calma del mundo, porque, a pesar de lo extraño, no puedo decir que haya sido un lugar malo. Era una construcción antigua, de madera clara, con un porche que crujía incluso con el viento. Tenía un jardín grande, un altillo lleno de polvo y una cocina con ventana al bosque. Me enamoré de ella al instante, aunque mi marido decía que parecía salida de una película de terror. La compramos porque estaba a buen precio y porque, sinceramente, la ubicación era perfecta, cerca del trabajo de mi esposo, y con suficiente terreno atrás como para que yo pudiera empezar mi pequeño jardín de hierbas y tomates, algo que siempre quise. En ese momento, yo trabajaba desde casa como redactora, así que pasaba muchas horas dentro. Los primeros meses fueron tranquilos. Pintamos las paredes, arreglamos cañerías, limpiamos el sótano. Pero no tardé en notar que no estábamos solos. Y no lo digo con dramatismo. En la casa se sentían presencias, pero nunca de forma agresiva. Eran sombras que paseaban por los cuartos, usaban los sillones, y de vez en cuando movían de lugar algún objeto pequeño. Era como si la propia casa guardara memoria de quienes la habitaron antes, según teoricé. Y digo esto porque con el tiempo fui identificando 3 figuras: un hombre mayor, siempre de traje, que suele aparecer por la zona del pasillo, una mujer delgada de cabello recogido, de edad similar, y un niño de preescolar que se aparecía generalmente jugando en la escalera. No sé quiénes fueron realmente, no pude encontrar información al respecto, pero siempre tuve la sensación de que el hombre y la mujer eran los dueños originales, que vivieron en esa casa hace mucho tiempo. Lo curioso es que, aunque me sobresaltaban al principio, nunca tuve miedo real de ellos. Era como convivir con inquilinos silenciosos. No tiraban cosas, no hacían ruido a propósito, simplemente, estaban ahí. Pero lo que me descolocó no fueron esos espíritus, sino lo que pude ver en 3 ocasiones distintas, que a día de hoy no encuentro explicación alguna. Una tarde había estado trabajando en la computadora, revisando unos artículos que debía entregar al día siguiente. Mi esposo había subido al altillo, donde tenía sus herramientas. Estaba reparando unas cajas de almacenamiento porque se lo había pedido su madre, nada fuera de lo normal. Yo bajé a la cocina a prepararme un café, y cuando volví hacia el pasillo, lo vi. Lo reconocí enseguida. Era él. Caminaba con paso lento hacia el dormitorio que queda al fondo, la puerta justo frente a mí. Su silueta era inconfundible, la camiseta azul holgada, el corte de cabello, incluso la forma en la que se balancea un poco hacia un costado cuando camina cansado. ¿Amor? Lo llamé. Pero no escuché nada. Ni una respuesta corta, ni un gesto, ni una pausa. Lo seguí con la mirada. Vi cómo giraba al entrar al dormitorio, doblando hacia la izquierda. El problema es que ahí no hay nada. Ninguna salida, ninguna ventana, solo una pared completamente impenetrable. Apuré el paso y entré también, pero para mi sorpresa, el cuarto estaba vacío. La cama intacta y la luz apagada. No había ni rastro de él. En ese momento sentí un nudo en el estómago. No era miedo exactamente, pero sí algo muy inquietante. Subí casi corriendo al altillo, y ahí estaba mi esposo, inclinado sobre la mesa, lijando un pedazo de madera. Ni se había enterado de nada. Así que le pregunté: ¿bajaste recién? No. ¿Por qué? Me respondió, sin siquiera mirarme. Le conté lo que vi, pero se limitó a reírse. Me dijo que seguramente estaba cansada, que había pasado muchas horas frente a la pantalla y que ya empezaba a ver cosas. No insistí, pero me quedó grabada esa sensación de que lo que vi no era un error. Era demasiado real, y el hecho de ya tener huéspedes de otro mundo viviendo con nosotros, me hacía creer que cualquier cosa podría pasar, por más loca que fuera.
Pasó casi un año hasta que volvió a suceder. Yo ya había dejado de trabajar tanto frente al ordenador, dedicaba más tiempo al jardín y a la casa. Una tarde, mi padre vino a traernos algunos muebles que tenía guardados en su casa, para que los refaccionemos y podamos usar. Aparcó su camioneta en el lateral, donde estaba la cochera, y empezó a descargar. Yo estaba en la cocina limpiando unas tazas, cuando lo vi llegar. La puerta trasera tiene un pequeño ventanal, y desde ahí vi claramente cómo mi padre se inclinaba, como cuando trata de ver si hay alguien del otro lado para que le abra. Pude distinguir su chaqueta marrón y su boina gris. Incluso el movimiento raro de su hombro derecho, el que siempre le molesta un poco por la artritis. «Estoy en la puerta, Sonia», me dijo, y todavía recuerdo cómo el vidrio del ventanal se había empañado un poquito de lo cerca que estaba su boca. «Ya te abro», le grité, mientras dejaba la taza en el fregadero. Corrí de inmediato hasta la puerta, aún viéndolo del otro lado, y la abrí de golpe. Pero afuera no había nadie, el porche estaba totalmente vacío. La camioneta seguía estacionada del lado lateral, con la puerta trasera abierta, y mi padre estaba todavía allá, levantando un silloncito rojo con una mueca de esfuerzo. Ni siquiera había caminado hasta la puerta de casa todavía. Me quedé congelada unos segundos. No podía ser un reflejo, ni tampoco un juego de luces. Lo vi con claridad, utilizando los mismos gestos que él, como si hubiera estado ahí de verdad, y a pesar de que volví a ponerme en la misma posición de antes, ya no se veía a nadie por el ventanal. Para colmo, no solo había visto a alguien exactamente igual a mi padre, sino que también lo había escuchado hablarme, decirle que le abriera. Me recorrió un escalofrío de solo pensar a quién le había respondido entonces, y cuáles serían sus verdaderas intenciones. Habían pasado un par de meses desde este evento tan raro. Era una mañana tranquila. Mi esposo se había ido temprano y yo estaba sola. Recién había terminado de limpiar la cocina. Recuerdo que en la mesa había una carpeta con papeles de algunos trámites que debía revisar. Así que fui al pasillo para buscar una lapicera en el cuarto, y al girar, vi algo que me dejó paralizada. Era yo. O mejor dicho, alguien que se veía exactamente igual a mí. Llevaba la misma ropa, un suéter beige, el pantalón holgado, el cabello semirrecogido. Estaba de espaldas, inclinada sobre la mesada, y lavando una taza que yo había lavado minutos antes, cuando limpiaba la cocina. Durante unos segundos la observé, paralizada. Se movía despacio, como si repitiera exactamente la misma acción que ya había sucedido. La imagen duró unos cuantos segundos, hasta que, de la nada, se desvaneció por completo frente a mi nariz. Esa fue la única vez que sentí miedo real. Me temblaban las manos, y tuve que salir al porche a respirar aire fresco. Estuve un buen rato afuera, espiando por el ventanal de la puerta trasera a ver si veía algo, hasta que el sol empezó a bajar. Cuando entré de nuevo, el ambiente se sentía diferente. No pesado, sino como si algo me hubiera observado desde adentro todo ese tiempo. Desde ese día, las cosas en la casa cambiaron apenas, pero lo suficiente como para notarlo. Los pasos del hombre mayor se escuchaban menos. La mujer casi no aparecía, y lo mismo con el niño pequeño. Sin embargo, a veces, cuando cruzaba el pasillo y miraba de reojo el reflejo en los vidrios, me parecía ver a alguien moviéndose en otra dirección. Y siempre era yo misma. No me miraba, ni intentaba comunicarse. Solo repetía gestos cotidianos: abrir una ventana, dejar una taza, cerrar una puerta. Hoy en día ya nos mudamos de la casa porque mi esposo cambió de trabajo, y el viaje era demasiado largo. A veces pienso que lo que veía era en realidad una especie de proyección, como si fuera una energía atrapada en el tiempo. Pero hay momentos en los que, por un instante, se me pasa por la cabeza una pregunta inquietante. ¿Y si ese ser, que se hace pasar por mí, es la yo verdadera, y la que está atrapada soy yo? Qué historia tan tierna, vivir con fantasmas, ver dobles de la familia, hasta que el doble que ves tiene tu cara. Así que por las dudas,
Si algún día te cruzas con vos mismo, no lo mires demasiado tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo le tome robarte el puesto de el original? Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.